Estamos en Gemore Rosh Hashanah Gimel Amud Aleph 3a, hacia el final de la página. En la primera página, Beis Amud Aleph 2a, el Talmud trajo un versículo, que ese versículo está escrito al respecto de Shiva Simei Amiluim, los 7 días de inauguración, cuando el pueblo judío estaba todavía en el desierto y habían construido el Mishkan, el tabernáculo, y había que comenzar los trabajos ahí. En ese momento, Dios mandó a separar a Aaron y a sus hijos durante 7 días dentro de la tienda del encuentro, dentro de la tienda que se llamaba el Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil, para recién trabajar Bayem Shmini en el 8º día. Esto está al final de Parshas Tzav, comienzo de Parshas Shmini en la Toira, en el tercer libro de la Toira, Vaikro. Ahora bien, el versículo dice, así como Moishe Rabbeinu, que los 7 días de inauguración fue quien era el sacerdote, por así decir, el Kohen, para preparar a su hermano Aaron para ser el Kohen posteriormente, y por todas las generaciones. Así como hizo ese día, Dios mandó hacer para expiar sobre ustedes. Entonces el Talmud sabe que nosotros aprendemos de ese versículo que existe el concepto de separarse 7 días para un 8º día. Nuestra Mishnah al comienzo del Talmud había traído que 7 días antes del trabajo de Yom Kippur separábamos al Kohen Gadol para enseñarle, como vamos a estudiar mucho más adelante. Y además, otra Mishnah al respecto de Paraduma, de la vaca roja, que 7 días antes del proceso de la vaca roja, con todas las cenizas, etc., se lo separaba al Kohen que hacía ese proceso. ¿De dónde lo aprendimos? Justamente de Shiva Simei Amiluim, de los 7 días de inauguración, donde vemos en la separación de un Kohen Gadol o de un Kohen 7 días para un posterior trabajo. Luego, a partir de ahí, que esto sería el final de Beis Amud Aleph 2a, durante todo Beis Amud Beis, Gimel Amud Aleph, y vamos a seguir un poquito más hoy también, el Talmud estaba explicando o estaba cuestionando si estas enseñanzas, por cuanto dice como Dios mandó a hacer en aquel día, Dios mandó él a hacer para expiar para ustedes, mandó él a hacer, esto se refería a Paraduma, a la vaca roja, o sea que así como separaron a Aaron en 7 días para trabajar un 8º día, en el proceso de la vaca roja se separa al Kohen para trabajar 7 días para un 8º día, y lo mismo ocurre con Yom Kippur, Lechaper, para expiar para ustedes. Esto se llama una Gzeira Shava, una conexión entre dos lugares donde encontramos la misma palabra, el mismo concepto, y nuestros sabios recibieron como tradición que hay una conexión entre estos dos lugares. Entonces, Miluim, 7 días de inauguración, Yom Kippur, y Paraduma, y la vaca roja. Pero el Talmud cuestionó esta conexión, porque evidentemente nosotros sabemos que hay una conexión, pero no sabemos exactamente cuál es. Estamos en medio de estos cuestionamientos. Gimel Amud Aleph 3a, hacia el final de la página la línea empieza Hayom Ninu. El Talmud plantea otra posible conexión entre los 7 días de inauguración para un 8º día y alguna otra fiesta. De Eimar Rosh Hashanah. ¿Por qué no decimos que en realidad la conexión no es hacia Yom Kippur? Es hacia Rosh Hashanah, el 1º de Tishrei. ¿Cuál sería la lógica de esa conexión? De Prishas, Shiva, Liyom Echad. Porque aquí también tenemos una separación de 7 días. 7 días antes de Rosh Hashanah podemos separar al Kohen Gadol que va a trabajar, o al Kohen que va a trabajar, porque no necesariamente el sumo sacerdote trabajaba en Rosh Hashanah. En Yom Kippur todos los trabajos, como está ampliamente explicado en Parshas Zahar y Moisés en la Toira. En Yom Kippur el Kohen Gadol es el que hacía todos los trabajos. Tenía ayudantes, pero el que hacía los trabajos era el Kohen Gadol, como vamos a estudiar también a lo largo de todo este tratado. Pero el Rosh Hashanah trabajaba algún otro Kohen. Entonces, ahí podemos aplicar la idea de separar a un Kohen en 7 días para un 8º día que sería Rosh Hashanah. Lo podemos aprender de Shiva Simei Amiluim, de los 7 días de inauguración, separación 7 días para un 8º día. Rabbi Abau contestó que no. No hay posible lógica de conexión entre los 7 días de inauguración y Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque podemos aprender en Yom Kippur entre los diferentes korbanes, diferentes ofrendas que traía el Kohen Gadol en Yom Kippur en el templo, había un par, un toro y un ayil y un chivo sheloi, que eran propios del Kohen Gadol. Él tenía que pagarlos, por así decirlo. Esto
ocurría en Yom Kippur, y esto lo podemos comparar y aprender de Parvo Ail Sheloi, de lo mismo que ocurrió en los 7 días de inauguración, que también había un toro y un chivo propios de él. Como está escrito, explica Rashi, Kach lejo Eigel, agarra, toma para ti un ternerito, etc. Y en Yom Kippur existe el mismo concepto. Entonces podemos aprender y conectar uno con el otro, los 7 días de inauguración con Yom Kippur. Y esto viene a excluir Atzeres, que ya explicamos en la clase anterior ampliamente, que se refiere a Shavuos. Aquí hay otra lógica de por qué Shavuos no puede ser aquel sobre el cual aprendemos. O sea, no podemos tomar los 7 días de inauguración y aplicarlo a Shavuos, a los 7 días antes de Shavuos para separarse en la fiesta de Shavuos. No. Aquí hay otra lógica. Esto viene a excluir entonces que tiene que ser Parvo Ail Sheloi, un toro y un chivo propios en los 7 días de inauguración. Y en Yom Kippur esto excluye a Shavuos. Y Rosh Hashanah también está excluido. ¿Por qué? De Tzibur Ninu. Porque todas las ofrendas que se traían en Shavuos y en Rosh Hashanah pertenecían a la congregación. Paréntesis, no tiene que ver con esto directamente, pero para entender el concepto, todos los años, todo Yehudí, sin excepción, e incluso se lo forzaba si no tenía, etcétera, tenía que dar medio shekel, un dinero específico al templo, porque con ese medio shekel se compraban las ofrendas comunales de todo el año en el templo, de manera tal que en la práctica, cuando se ofrendaba la ofrenda específica, esa ofrenda pertenecía a todo el pueblo judío y funcionaba y servía para todo el pueblo judío, porque claramente no puede ser que todo el pueblo judío esté todos los días en el templo, 2 veces por día, para ofrendar una ofrenda comunal. Tomich el Shahar, Tomich el Meror Baim, la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, no puede ser. Entonces tendríamos que vivir todos a una cuadra del templo para estar todos los días, a la mañana y a la tarde, para traer un montón de ofrendas. Literalmente, si somos 14 millones de personas, 14 millones de ofrendas. No tiene sentido una cosa así. Entonces había una ofrenda comunal a la mañana, una ofrenda comunal a la tarde, pero en la práctica era comunal, justamente. Como la palabra lo indica, servía para toda la comunidad, para todas las personas. Como sabemos que había ofrendas comunales y ofrendas individuales, estas eran ofrendas comunales. Bien, entonces, en Rosh Hashanah y en Shavuos había ofrendas comunales, entonces no podemos aprender conectar, digamos, ofrendas individuales, Parvo Ail Sheloi, el toro y el chivo propios que ocurrió en los 7 días de inauguración, con ofrendas que no son propias, son comunales, no son individuales. Continúa el Talmud en la última línea de Gimel Abdalef 3a. Esto tiene sentido, es decir, que en Yom Kippur había ofrendas individuales, personales, y por eso podemos conectar Yom Kippur con los 7 días de inauguración, de acuerdo a la opinión que dice, que cuando la Torá dice Kach lejo, toma para ti, traducción literal, toma para ti, significa que es Misheljo, significa que tiene que ser propio. Es decir, que el Kohen mismo tiene que comprar esa ofrenda, y pasamos aquí en Amud Beis 3b, Vasei lejo, haz para ti, Misheljo, tiene que ser tuyo. Cada vez que la Torá diga lejo, para ti, lech lejo, ve para ti, sea lo que fuera que quiere decir Abraham vino, kach lejo, toma para ti, asei lejo, haz para ti, quiere decir que tiene que ser tuyo. Eso es lo que está diciendo, no que vos, tú mismo, tomes algo, no, quiere decir que tiene que ser tuyo. De acuerdo a esa opinión, está bien, porque en Yom Kippur también está escrito que tiene que tomar para él el Kohen Gadol, entonces eran ofrendas individuales, propias del Kohen Gadol. Y entonces podemos comparar con los 7 días de inauguración, y aprendimos Yom Kippur, separar al Kohen 7 días antes de Yom Kippur de los 7 días de inauguración. Esto tiene sentido. Pero, primera línea de 3b, Le Mans de Amar Michel Tzibur, de acuerdo a la opinión que dice que incluso cuando la Torá dice, Kach lejo, toma para ti, ese lejo no quiere decir que era propio del Kohen o de Moishe, etc., sino que tiene que ser de la congregación. Mai y Kalemaima. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo aprendemos de los 7 días de inauguración que con seguridad eran propios las ofrendas, para expiar por su propia vida? Incluso los comentaristas dicen para expiar por el pecado del becerro de oro, que en la práctica, de una manera u otra, y no importa ahora la historia, lo hizo Aaron. Entonces tenía que expiar para él ser Kohen, para él ser sacerdote, ahora tenía que expiar por aquel pecado. Entonces tenía que ser propio. ¿Cómo aprendemos de ahí a Yom Kippur? Donde la Torá también dice que tome para él, pero
Para él no significa que tenía que ser propio. Era de la congregación, como aprendemos uno del otro. De Tania, porque aprendimos en una braisa, cuando la toira dice toma para ti, significa que tiene que ser tuyo, individual. Vaseilejo, haz para ti, como vamos a aprender más adelante, unas trompetas que hizo Moishe, etc. Misheljo, tienen que ser tuyas también. Pero por el otro lado, cuando la toira dice veikhu eilejo, y tomen para ti, veikhu, tomen ellos en plural, eilejo, hacia ti, para ti, Mishel Tzibur, eso es de la congregación. O sea, Dibre Rabbi Yashia, esto es lo que recibió como tradición Rabbi Yashia, esto es lo que dice, que cuando la toira dice lejo, es tuyo, tiene que ser tuyo. Cuando la toira dice eilejo, hacia ti, es de la congregación. Ellos toman y te lo dan a ti, es decir, es de la congregación. ¿Qué quiere decir tuyo de la congregación? Literalmente, ¿de dónde sale el dinero para comprar esa ofrenda? O ese asunto que estaban haciendo. Las diferentes especias para hacer el ketoiris, el incienso y el aceite específicamente de unción para Moshe Rabbeinu. ¿De quién tenía que ser el dinero para hacer todo ese proceso? O del Moshe o de la congregación. Ok, cuando dice lejo es de Moshe. Cuando dice eilejo es de la congregación. Por el otro lado, Rabbi Yoinasan Aimer dice Rabbi Yoinasan ben kach lejo, ben veikhu eilejo, mishel tzibur. Tanto cuando la toira dice toma para ti, o como cuando la toira dice que tomen hacia ti, tiene que ser de la congregación, tiene que ser comunal. Entonces, de acuerdo a la opinión, esta otra que dice Rabbi Yoinasan, que dice que tiene que ser comunal, ¿cómo aprendemos Yom Kippur de los 7 días de inauguración? Continúa la braisa, Talmud loimer kach lejo. ¿Y por qué la Torah dice toma para ti, en singular? De acuerdo a Rabbi Yoinasan, que Rabbi Yoinasan dice que tiene que ser comunal, ¿por qué no dice hacia ti? ¿Por qué dice para ti, lejo? Continúa diciendo Rabbi Yoinasan para explicar por qué dice toma para ti. Dios le dice a Moisés toma para ti, por así decir. Kaviachol es una palabra en hebreo, por así decir. Pero es como si estuviésemos diciendo algo sobre Dios que en realidad no lo podríamos decir. Es por así decir tal cosa. Y hay una explicación interesante. Kaviachol es Chof Beis Yachol. Chof Beis significa 22. La Chaf es 20, la Beis es 2, 22. Las 22 letras del abecedario hebreo, que la Toira está escrita con esas 22 letras, la Toira puede decir Yachol. La Toira puede decir una cosa así. Nosotros no podríamos decir una cosa así. ¿Qué es lo que no podríamos decir? Que cuando la Toira dice, Kach lejo, toma para ti, por así decir, Dios está diciendo, de Misheljo ni Roitze, lo tuyo, yo lo quiero. Quiero que vos lo hagas. Y ahí dice el Mishelai, mucho más que lo que ellos hacen. Por eso dice lejo. Pero en la práctica, por eso dice para ti. Pero en la práctica, ¿de quién tiene que ser el dinero? Comunal. Esto es lo que dice Rabbi Yoinasan. De acuerdo a esta opinión, todavía no terminamos la braisa, pero de acuerdo a esta opinión, ¿cómo explicamos el aprendizaje desde los 7 días de inauguración, donde había una ofrenda individual, hacia Yom Kippur, donde había una ofrenda comunal? Omar dijo Obahanan, Mishum Rabbi Elazar, nombre de Rabbi Elazar, perdón, un versículo dice, haz para ti un arca de madera, para guardar las tablas, etc. Y otro versículo dice, hagan, en plural, un arca de madera de shittim, sea lo que fuera que quiere decir, a quienes traducen acacia, cedro, qué sé yo. Entonces, ¿cómo puede ser? O lo así solejo, o era Moshe Rabbeinu el que hacía el arca, o Asu Arain, o hacían entre todos un arca. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo poner los dos versículos juntos? En un lugar, el versículo está hablando de cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Dios. Entonces ahí está escrito, entre todos que hagan un arca. Porque Dios dice, yo deseo el arca de todos. Pero cuando el pueblo judío no está cumpliendo la voluntad de Dios, hace lejos, entonces que Moishe lo haga. Que no lo hagan todos, porque no deseo lo de todos, deseo lo de Moishe nada más. Así termina explicando la braisa. Entonces, de acuerdo a esta braisa, tenemos un problema.
cómo Rabbi Yoinasan aprende de los 7 días de inauguración hacia Yom Kippur, siendo que los 7 días de inauguración es una ofrenda individual y Yom Kippur es una ofrenda comunal, de acuerdo a Rabbi Yoinasan? Paréntesis, y a mí que me importa lo que dice Rabbi Yoinasan, dejar de lado a Rabbi Yoinasan y ya está. No lo leas, o no lo veas, o que para él las cosas no tengan sentido. Y la respuesta es que no puede ser. Porque Rabbi Yoinasan es un Tana es de la época de la Mishnah, de la Braisa. Y si nosotros tenemos una enseñanza determinada, por ejemplo, en nuestra Mishnah, que 7 días antes de Yom Kippur hay que separar al Kohen Gadol, etc., tiene que tener sentido de acuerdo a todas las opiniones, a menos que encontremos, como vamos a ver al final de esta página, una opinión determinada, específica, donde dice no es necesario hacer esto. ¿Ok? Esa es la opinión de él. Pero ¿de dónde vamos a sacar que para Rabbi Yoinasan no había que separar al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur? ¿Cómo puede ser una cosa así? Y si existiese una opinión así, y Rabbi Yoinasan, por ejemplo, él opinase así, pues tendría que estar en la Mishnah. Y la Mishnah debería decir, por ejemplo, Rabbi Yoinasan opina que no es necesario. ¿Ok? Esa es la opinión de Rabbi Yoinasan. Pero ¿por cuánto no encontramos una Mishnah así? Y tampoco encontramos una Braisa así. Entonces lo lógico es decir que Rabbi Yoinasan está de acuerdo que 7 días antes de Yom Kippur hay que separar el Kohen Gadol. Siendo así, ¿de dónde lo sacó? De los 7 días de inauguración. Ay, pero de acuerdo a su lógica, que en Yom Kippur había una ofrenda comunal. ¿Cómo aprendió Yom Kippur de los 7 días de inauguración? Más adelante vamos a ver, esto cerrando paréntesis, pero más adelante vamos a ver que hay otra opinión de dónde se aprende los 7 días de separación del Kohen Gadol. Entonces, ¿qué hacemos con esta opinión de Rabbi Yoinasan, que dice que la ofrenda de Yom Kippur era comunal? Hasta aquí no están discutiendo en nuestra braisa, aseilejo, kajlejo, si esto es individual o comunal, el abequijo es de alma, vacíos de alma. La discusión es, en general, cuando la Torá dice toma, hagan, haz, ok, ahí podemos discutir. ¿Quién tenía que hacerlo? ¿La comunidad o Moshe Rabbeinu? ¿Qué significa quijois, tomadas, cada vez que tomaban algo, de alma en general? Como dice la Torá, kaj lejosamim, toma para ti, le dice Dios a Moshe, toma para ti especias, para hacer el aceite de unción. Ahí podemos discutir kaj lejo, ¿de quién eran las especias del aceite de unción? ¿De Moshe o del pueblo judío? ¿De la comunidad o individual? Y bueno, ahí podemos discutir la cuestión. Tenemos una discusión entre Rabbi Yashia y Rabbi Yoinasan. Así es de alma, hacer en general, ¿a qué se refiere? Cuando la Torá le dice a Moshe, haz para ti 2 trompetas de plata, etcétera, para llamar a la congregación, etcétera, etcétera. Podemos discutir, Rabbi Yashia dice que eran de Moshe, y Rabbi Yoinasan dice que eran de la congregación. Pero cuando estamos hablando de los 7 días de inauguración y de Yom Kippur, de Mishal Chacham, la Torá explica, mefaresh, claramente que eran de Moshe o de Aaron. Bemiluim, al respecto de los 7 días de inauguración, Michdi, sí, está escrito lo siguiente. Michdi es como si fuese una introducción, como diciendo, a ver, analicemos, veamos, examinemos. 2 puntos. Ksif, está escrito, Vel Bnei Israel tedaber lemoy, y al pueblo de Israel habla diciendo que Hu seir izim lechatos, tomen un seir, que es también un chivo, lechatos, para una ofrenda de expiación. Vayomer el Aaron, y decirle a Aaron, Kach lecho eigel ben bakar lechatos. Toma, pregunta el Talmud, cuando la Torá le dice a Aaron, toma para ti un ternero de 1 año para una ofrenda de expiación, lámale, ¿para qué? Si ya la Torá le dijo al pueblo judío que tienen que tomar un chivo para expiar, ¿para qué le venimos a decir a Aaron, toma para ti un toro para expiar? Shma Minah, aprende de aquí, Kach lecho mishelcho. Toma para ti significa, en el caso de los 7 días de inauguración, que era de Aaron eso. Era un toro de Aaron. Él mismo tenía que pagarlo. Porque si no podría haber expiado junto con todo el resto del pueblo judío con aquel chivo. No. La gente tomaba, y incluso está escrito, que tomen en plural, al respecto del chivo expiatorio no estamos hablando del chivo expiatorio de Yom Kippur, es otra historia que también lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante.
del chivo para expiar del resto del pueblo judío, eso era una cosa. Y por el otro lado la Torá repite, Kajlejo, toma para ti, a Aarón un toro. Perfecto. Entonces ahí vemos que en los 7 días de inauguración había una ofrenda individual de Aarón. Ve Yom Kippurim Michdei, en Yom Kippurim, veamos, analicemos, 2 puntos. Sí, está escrito, Bezeis Yavo Aarón el Akedesh, con esto vendrá Aarón hacia el santo, o sea, tenía que presentarse frente a Dios en Yom Kippur, Bepar Ben Bakar Lejatos, con un toro de un año, para una ofrenda de expiación. Y por el otro lado, pregunta el Talmud, y el otro versículo que dice, y de la congregación de los hijos de Israel toma, o que tome 2 chivos para jatos, para expiar, vehícribes para jatos asher loy lamale. Y cuando la Torá dice y que va a ofrendar el toro de expiación de él, Asher Loy, de él, en Yom Kippur, Lamali, ¿para qué querés este versículo? Ya dijimos que Aaron tenía que tomar para él, tenía que venir hacia Dios, con un toro. Y al respecto del pueblo judío, Aaron, porque él hacía todos los trabajos en Yom Kippur, tenía que tomar 2 chivos para expiación. Y ahora la Torá dice, y ahora Aaron tenía que ofrendar, en algún momento de Yom Kippur, tenía que ofrendar el toro de expiación propio. ¿Por qué propio? ¿Qué quiere decir propio? O sea, había un toro de expiación propio en Yom Kippur y había 2 chivos del resto del pueblo judío. Shmamina, aprende aquí, esta palabra loy, cuando la Torá dice a él, kaj loy, para él, entonces tenía que ser de él. Ahora podemos comparar los 7 días de inauguración con Yom Kippur, porque incluso de acuerdo a Rabbi Yoinasan, que lo vimos al comienzo de nuestra página, que Rabbi Yoinasan dice que cuando la Torá dice kaj lejo, toma para ti, hacei lejo, haz para ti, también es de la congregación. Eso es en general. Pero cuando la Torá tiene un versículo específico, Asher Loy, que le pertenece a él, entonces esto nos muestra claramente que era de él. Incluso Rabbi Yoinasan está de acuerdo con esto. Rav Ashi Omar, dice Rav Ashi, te voy a mostrar otra explicación al respecto de por qué no podemos decir que la comparación, la lógica, la conexión es entre los 7 días de inauguración y Rosh Hashanah. Rav Ashi Omar, Danin par lejatos leoilo, mi par lejatos leoilo. Podemos aprender que en Yom Kippur había, porque eso está escrito claramente en la Torá, una vaca para expiación y un chivo para holocausto. Holocausto significa una ofrenda que se quemaba totalmente en el altar. Eso ocurría en Yom Kippur y lo mismo ocurría en los 7 días de inauguración. Par lejatos leoilo. Una ofrenda de un toro para expiación, jatas, culpa, digamos, y jatas literalmente quiere decir pecado, y ail, y un chivo para ofrenda de holocausto. Leafuk y Rosh Hashanah Batzeres, y esto excluye tanto el día de Rosh Hashanah como el día de Shavuos, Atzeres, que en toda la Gemara se llama Atzeres Shavuos, de Travayu Oiles Ninu, que ambos, tanto el toro como el chivo, eran ofrendas de holocausto. Entonces, más allá de si eran propias o no, las ofrendas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que en la página anterior explicamos que la razón por la cual no podemos conectar, la lógica nos dicta que podamos conectar los 7 días de inauguración con Yom Kippur, era porque en los 7 días de inauguración había una ofrenda propia. Y en Yom Kippur, y no podemos conectar, dije mal. En la página anterior dijimos que la razón por la cual la lógica nos dicta que podamos conectar los 7 días de inauguración con Rosh Hashanah y Shavuos es porque en los 7 días de inauguración había una ofrenda individual y Rosh Hashanah y Shavuos eran ofrendas comunales. Acá Rav Ashi trae otra lógica, que con la lógica de Rav Ashi salvamos, por así decir, toda la explicación que tuvimos que dar de la braisa de Rabbi Yashia y Rabbi Yoinasan, si Kajlejo, Aseilejo es propio, es comunal, salvamos toda esa lógica. ¿Por qué? Toda esa discusión. Porque Rav Ashi trae una lógica nueva. Fíjate cuáles eran las ofrendas, los tipos de ofrendas que había en los 7 días de inauguración.
era un par lejatas, un toro para un pecado, para ofrenda de pecado, para expiar por pecado, y un aile oila, y un chivo para holocausto. Pero el Rosh Hashanah y Shavuos, trabajo oiles ninu, eran dos ofrendas de holocausto. Entonces no podemos aprender, más allá de si eran propias o eran de la congregación, no podemos aprender los 7 días de inauguración hacia Rosh Hashanah y Shavuos. Rabino trae otra lógica, incluso más fuerte todavía. Rabino Omar Danina Voida Bekoyen Godel me Avoida Bekoyen Godel. Podemos aprender en Yom Kippur. Yom Kippur había un trabajo que era hecho por el sumo sacerdote solamente. Entonces, ¿de dónde vamos a aprender cómo era el trabajo del sumo sacerdote? De otro lugar en donde el trabajo era del sumo sacerdote solamente, es decir, los 7 días de inauguración. Para excluir todas las preguntas que hicimos anteriormente. Si se trataba de Rosh Hashanah, si se trataba de Atzeret, si se trataba, vimos anteriormente incluso de Sukkot, de alguna fiesta, ¿de qué se trataba? Si se trataba de Shmini Atzeret o lo que sea, todas las preguntas quedan respondidas con esta. Toisos explica una idea interesante, uno de los comentarios, que por qué tenemos, parece como desordenado, porque primero habló Rabbi Abau, después habló Rabashi, después habló Rabino, que eran épocas diferentes. En la práctica está ordenado cronológicamente, pero el punto es que primero Rabbi Abau le preguntaron con Rosh Hashanah, y anteriormente se preguntó sobre Shavuos, y ahora Rabashi viene a responder de vuelta a Rosh Hashanah y Shavuos, y ahora Rabino viene a responder todo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el orden es así? ¿Por qué hay diferentes respuestas? Y todo eso se explica, interesante, que lo más probable es que a cada uno de estos sabios se le preguntó específicamente por un asunto. A Rabbi Abau le preguntaron de Rosh Hashanah y Atzeret y Shavuos. Al anterior preguntaron solamente por Shavuos. O al anterior solamente por Shmini Atzeret, el último día de Sukkot. Y a Rabashi también por Rosh Hashanah y Shavuos, incluso en un orden diferente. Primero Rosh Hashanah, después Shavuos. Rabbi Abau dice primero Shavuos, después Rosh Hashanah. Y viene Rabino y dice, no, todas las respuestas se responden con esto. Quiere decir que cada uno se le preguntó otra cosa. Y encontró una respuesta específicamente para la pregunta que se le respondió. Y a Rabina, que fue el último, por así decir, que estudiamos, que todavía no terminamos de estudiarlo, a Rabina le preguntaron todas juntas. Entonces Rabina respondió. Vamos de vuelta. Rabino Omar, Rabino explica, podemos aprender en Yom Kippur había un trabajo con el sumo sacerdote, y dónde vamos a aplicar enseñanzas a Yom Kippur de otro lugar en donde todo el trabajo era con el sumo sacerdote. En los 7 días de inauguración era con el sumo sacerdote, en Yom Kippur era con el sumo sacerdote para excluir todas las otras preguntas que me hicieron, que no eran trabajos exclusivamente con el Kohen Gadol, con el sumo sacerdote. Si él quería trabajar, podía hacerlo, pero no es que la ley indica que tenía que ser el sumo sacerdote. Hijo de hambre, y hay quienes dicen que Rabina en realidad dio otra respuesta. Hijo de hambre, Omar Rabina, Danina Voida Tchilo, me avoida Tchilo. Traducción literal: aprendemos el trabajo al comienzo, esto lo que hizo Rabina, del trabajo al comienzo. Entonces, Yom Kippur, ahora vamos a ver por qué, pero Yom Kippur era el trabajo al comienzo, los 7 días de inauguración era el trabajo al comienzo, entonces los podemos conectar. Para excluir todas las otras fiestas que me trajeron para conectar con los 7 días de inauguración, y por lo tanto separar al Kohen que trabaja en esas fiestas 7 días de inauguración, las ofrendas incluso se trajeron. No son avoidat tchila, no son el trabajo al comienzo. Pregunta el Talmud, ¿Mai tchila? ¿Qué significa trabajo al comienzo? ¿Al comienzo de qué? Y leimat tchila bekoyen godol. Si me vas a decir que es el trabajo al comienzo con el sumo sacerdote, Hainu Kamaisa, es la misma respuesta anterior que dio Rabino. Rabino dijo 2 cosas. Primero que nada, Rabino dijo trabajo con el sumo sacerdote. Pero después Rabino dio otra respuesta, tchila, al comienzo. Entonces, vos vas a querer decir que la segunda respuesta de Rabino, trabajo al comienzo, es trabajo al comienzo con el sumo sacerdote, es igual que la primera respuesta. Es lo mismo. Eso no tiene sentido. 2 veces no dijo la misma cosa. ¿Qué quiere decir 2 veces no dijo la misma cosa? Probablemente mientras enseñaba en la yeshiva, en la casa de estudios, habrá dicho 500 veces la misma cosa. Incluso el Talmud mismo dice que los estudiantes estudiaban 100 veces lo mismo.
y un buen estudiante estudiaba 101 veces, porque no estaba acostumbrado a esa una vez de más, era realmente valioso, porque estaba yendo más allá de su costumbre, etc. La cuestión es que no vamos a registrar las palabras de Rabino más de una vez. Esto es lo que él dijo. Paréntesis, en muchos lugares en el Talmud están repetidas las palabras de este sabio, del otro sabio, pero no es que quiere decir que ellos hayan dicho y se haya registrado, digamos, la misma idea dos veces. No, se repiten los conceptos porque el orden del Talmud es un orden tal que cuando se está discutiendo un asunto se traen todos los temas sobre ese asunto. Entonces, ya que fue dicho esto en otro lugar, se cita en ese mismo lugar. El punto es que no puede ser que Rabino haya dicho dos lógicas que son las mismas, simplemente con diferentes palabras. Kohen Gadol, Tchila, es lo mismo. No. Elo. Avoida Tchila b'makom, me avoida Tchila b'makom. Lo que Rabina quiso decir es que aprendemos los 7 días de inauguración. Perdón, aprendemos Yom Kippur, que tiene una voida que es dentro del Kodesh HaKadoshim, dentro del Santo Sanctorum, el lugar más santo de Yom Kippur, del mundo entero, de Beis Hamikdash del mundo entero. Aprendemos Yom Kippur, que tenía ese tipo de trabajo especial. Y hubo un Yom Kippur número 1, en donde fue la primera vez que cualquier ser humano entró al Kodesh HaKadoshim, entró al Santo Sanctorum una vez que estaba construido, por supuesto. Eso se llama Avodat Tchila. La primera vez que ocurrió algo es en Yom Kippur. Alguien entró al Kodesh HaKadoshim. Eso lo podemos aprender y conectar con otro trabajo que fue la primera vez que se hizo, que fue el trabajo en el Mizbeach, en el altar. Fue la primera vez que un Kohen Gadol ofrendó una ofrenda en el altar. Fue Aaron, los 7 días de inauguración, para un octavo día, Yom HaShmini, etc. Entonces ahí podemos conectar estos dos conceptos. La primera vez que alguien entró en un Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, ¿cuándo fue? Yom Kippur. La primera vez que alguien hizo algún trabajo en el Mizbeach, ¿cuándo fue? Los 7 días de inauguración, para un octavo día. Quiere decir que están conectados esos dos lugares. Esto es lo que plantea Rabino. Muy bien. Dicho todo esto, ahora el Talmud va a traer otra idea de dónde aprendemos que Mafrishin Shiva Simim, 7 días antes de Yom Kippur, Mafrishin Kohen Gadol se separaba al sumo sacerdote. De otro lugar lo vamos a aprender. No lo que estuvimos aprendiendo hasta aquí. Asa Ravdimi Omar Rabbi Yochanan. Cuando vino Ravdimi era una persona que viajaba, un rabino que viajaba entre Eretz Israel y Babel, constantemente yendo y viniendo entre lo que sería hoy Irak y Eretz Israel, y traía información. Entonces Ravdimi cuando vino a Babel, a Babilonia, volvió de alguno de sus viajes a Eretz Israel y trajo la siguiente información: que Rabbi Yochanan Masnechada, él enseñaba uno, pero Rabbi Yoshua ben Levi, acá hay un corchete en la Gemore y hay quienes corrigen y que en realidad dice Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, todos vivieron en la misma época. Hay otro Rabbi Yoshua ben Levi que era un Tana, es otra historia. La cuestión es que, sea como fuera, quién era el personaje que discutía con Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan enseñó una, y Rabbi Yoshua ben Levi o Rabbi Shimon ben Lakish Masnei Tarte enseñaba dos. ¿Qué significa que Rabbi Yochanan enseñaba una y Rabbi Yoshua ben Levi enseñaba dos? Rabbi Yochanan Masnei Hada, explica el Talmud, Rabbi Yochanan enseñaba una cuando el versículo dice en los 7 días de inauguración, como Dios mandó a hacer ese día. Dios mandó a hacer para expiar para ustedes, que conectamos. Hacer quería decir la vaca roja, y expiar quería decir Yom Kippur, y por lo tanto, así como en los 7 días de inauguración se separó el Kohen Gadol 7 días antes del trabajo, en Yom Kippur hay que separar el Kohen Gadol 7 días antes del trabajo de Yom Kippur, y en la vaca roja también, que era el más Rabbi Yochanan, más Nejada. Rabbi Yochanan enseña uno en realidad. Lasois lechaper eilum maise Yom Kippurim. De los 7 días de inauguración, dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yochanan, solamente aprendemos a Yom Kippur. Lasois lechaper. Dios mandó a expiar. ¿Cuándo se expía? Yom Kippur. Entonces, de los 7 días de inauguración, olvídate la vaca roja. Ese versículo, como Dios mandó a hacer este día, mandó a hacer para expiar para ustedes, etc., ese versículo te conecta los 7 días de inauguración con Yom Kippur. La vaca roja, déjala de lado.
Esto es lo que dice Rabbi Yochanan. Rabbi Yoshua ben Levi o Rabbi Shimon ben Lakish más netarte. Enseña dos cosas de ese mismo versículo de los 7 días de inauguración. Lazo y Seilumai separa. Hacer significa la historia de la vaca roja. Lejaper lo más de Yom Kippurim. Y expiar es la historia de Yom Kippur. Entonces vemos de Rav Dimi que hay opiniones sobre qué es realmente, hacia dónde echamos, digamos, la conexión entre los 7 días de inauguración y otra cosa. Rabbi Yochanan dice solamente con Yom Kippur conectarlo. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Shimon ben Lakish dicen conectarlo con Paraduma y Yom Kippur, la vaca roja y Yom Kippur. El Talmud continúa el análisis de esta frase que trajimos recién de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan más nejado, Rabbi Yochanan enseña una sola cosa del versículo de los 7 días de inauguración y solamente hace Yom Kippur. Vea Hanantanan, Shiva Yamim Kodim Yom Kippurim. Ve Shiva Yamim Kodim Srefat Para. ¿Acaso no aprendimos al comienzo de la página de Amud Beis, de Beis Amud Aleph, perdón, de 2a, al comienzo todo de la Gemara? Que hay una Mishnah que habla de 7 días antes de Yom Kippur separamos al Kohen Gadol, y otra Mishnah que habla de 7 días antes de la vaca roja separamos al Kohen que trabaja. ¿Qué hace la Yochanan con esa Mishnah? Responde la Gemara, Mailo Bahalma. Mailo significa literalmente arriba, pero aquí lo que estamos hablando es algo más estricto que nuestros sabios decretaron para la historia de la vaca roja. Como habíamos estudiado anteriormente, incluso la Mishnah lo dicen, para Metamen Hayos Kohen Gadol, impurificaban al Sakoyen, no Kohen Gadol, perdón, impurificaban al Kohen, al sacerdote que hacía la historia de la vaca roja, para excluir, para decir y mostrar a todo el mundo que no es como decían los Tzedoikim, aquellos que solamente creían en la Torah escrita y no creían en la Torah oral, no creían en el mundo por venir, en ninguna de estas cosas. La cuestión es que se lo impurificaba al Kohen que trabajaba en la historia de la vaca roja para que después haga toda la historia de la vaca roja, a pesar de que no había terminado el día. Iba a la mikve, pero todavía no terminó el día. Esto lo estudiamos anteriormente. La cuestión es entonces que para que nadie venga a decir, la historia de la vaca roja es impura, no importa igual, mirá, el Kohen estaba impuro. Entonces, Mailo Be'alma, nuestros sabios decretaron un montón de procedimientos específicos que están ampliamente explicados en la Mishnah en Para, varios procedimientos, la crianza de chicos para tomar agua viva, Maim Haim, es toda una cuestión larga que ahora no viene al caso. El punto es que había un montón de cosas que nuestros sabios decretaron extremadamente estrictas al respecto de la historia de la vaca roja, para que nadie le falte respeto, para que nadie venga a decir, por cuanto el Kohen podía estar impuro, entonces no importa. No. Era extremadamente serio y grave. Entonces, este asunto, según la opinión de Rabbi Yochanan, según la opinión de Rav Dimi, en nombre de Rabbi Yochanan, este asunto en la vaca roja, de que el Kohen tenía que ser separado 7 días antes, Mailo Be'alma, es una de aquellas cuestiones que nuestros sabios decretaron, pero no se aprende de la Toira. Para Rabbi Yoshua ben Levi o para Rabbi Shimon ben Lakish se aprende de la Toira. Específicamente, la Toira aprendemos de los 7 días de inauguración hacia Yom Kippur y hacia la vaca roja. Para Rabbi Yochanan, en nombre de Rabbi Yochanan, no. Plantea en Talmud, momento. ¿Acaso Omar Rab Minyumi bar Hilkio, Omar Rab Mechasio bar Idi, Omar Rabbi Yochanan, Rab Minyumi bar Hilkio dijo en nombre de Rabbi Mechasio en bar Idi, en nombre de Rabbi Yochanan? Estos son otros Amoiroim, otros estudiantes de la época de la Gemara, rabinos de la época de la Gemara, que también están hablando y citando a Rabbi Yochanan. Antes era Rab Dimi, ahora es Rab Minyumi. ¿Qué dijeron en nombre de Rabbi Yochanan? Kasher Os, el versículo de los 7 días de inauguración, Kasher Os, el mismo versículo, así como Moisés hizo ese día, mandó Dios a hacer para expiar para ustedes, Lazo y Seilumai separa, hacer la historia de la vaca roja. Rabbi Yochanan está diciendo esto. Lejaper Lumai se llama Kippurim, para expiar es toda la historia de Yom Kippur. Vemos que Rabbi Yochanan mismo está diciendo más netarte, dos cosas. Primero, Rav Dimi dijo que Rabbi Yochanan enseña una sola, conectar los 7 días de inauguración con Yom Kippur. Y ahora Rab Minyumi está diciendo que Rabbi Yochanan dijo dos cosas, conectar los 7 días de inauguración con Yom Kippur y con la vaca roja. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Yochanan? ¿Una cosa o dos cosas?
Responde el Talmud, Hahud Rabbei. No, esta segunda frase no es propia, es una frase de su maestro. Rabbi Yochanan está citando a su maestro, pero él no opina así. ¿Cómo sabes? De Asa Rabbin, cuando vino Rabbin hacía el mismo trabajo que Rabdimi, ir y venir entre Eretz Israel y Babel. Cuando vino Rabbin, Omar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shmuel, Rabbin enseñó que Rabbi Yochanan dijo en nombre de Rabbi Shmuel, su maestro, o uno de sus maestros, para hacer, el versículo cuando dice hacer se refiere a la conexión entre los 7 días de inauguración con la vaca roja. Y cuando dice lejaper se refiere a la conexión de los 7 días de inauguración con Yom Kippur. Pero esto no es la frase de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan opina que los 7 días de inauguración solamente están conectados con Yom Kippur. Rabbi Shmuel, el maestro de Rabbi Yochanan, opina que está conectado con los dos asuntos. Por eso encontramos a Moiroim, personajes, estudiantes de la época de la Gemara, estudiantes de Rabbi Yochanan, que citaron a Rabbi Yochanan diciendo dos cosas opuestas. Rabbi Yochanan estaba hablando en un momento de su propia frase, esto es lo que dijo Rabdimi, una sola cosa, conexión 7 días, inauguración, Yom Kippur, y en otro momento Rabbi Minyumi estaba enseñando la conexión de los 7 días de inauguración con Yom Kippur y con la vaca roja, porque la frase de Rabbi Yochanan según su maestro. Le dijo Resh Lakish a Rabbi Yochanan. Acá continuamos la discusión y va a aparecer una nueva idea. ¿De dónde aprendemos? Que en la próxima página se va a discutir ampliamente. ¿De dónde aprendemos la separación del Kohen Gadol en Yom Kippur, 7 días antes de Yom Kippur? Le dijo Resh Lakish a Rabbi Yochanan. Resh Lakish y Rabbi Yochanan constantemente discutían. Entre ellos eran extremadamente cercanos uno al otro, amigos, incluso parientes. Resh Lakish estaba casado con la hermana de Rabbi Yochanan, perdón. E incluso el Talmud cuenta que cuando se murió Resh Lakish, Rabbi Yochanan se terminó muriendo de tristeza, poco tiempo después, porque no tenía con quién discutir. No había nadie a su nivel. No, le dijo Resh Lakish a Rabbi Yochanan, ¿de dónde aprendiste que hay que separar al Kohen Gadol de 7 días antes de Yom Kippur? ¿Mimiluim? ¿De los días de inauguración? Y Mamiluim, si es así, entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es un problema que lleva varias líneas, así que paciencia. Si vos aprendés de los 7 días de inauguración, hay un problema. Y Mamiluim, ¿cómo es el caso con los 7 días de inauguración? Con la cosa en Me'akev, traducción literal, todo lo que está escrito en ellos impide, es decir, parte por parte, proceso por proceso, tiene que ser exactamente de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios dijo directamente en los 7 días de inauguración, debes hacer esto, aquello, paso a paso. Entonces no podés cambiar el orden, no podés cambiar alguna regla de eso. Tiene que ser exactamente así. Entonces, por cuanto los 7 días de inauguración tenía que ser exactamente así, que esto fue la orden divina, Parshas Tzaf y Parshas Shmini, Faja, entonces también aquí en Yom Kippur, porque Yom Kippur está aprendiendo de los 7 días de inauguración, todo lo que está escrito respecto de Yom Kippur debería ser excluyente, impedir, digamos. Tiene que ser exactamente así. Entonces, si vos aprendiste de los 7 días de inauguración la separación 7 días del Kohen Gadol para un 8º día, y de ahí lo sacaste y lo aplicaste a Yom Kippur, entonces forzosamente tiene que ser así, no puede ser de otra manera, que el Kohen que va a trabajar en Yom Kippur tiene que estar separado 7 días antes del trabajo, para el 8º día que sería Yom Kippur. Vejitei, Mahajiname, y si me vas a decir que efectivamente es así, que el Kohen debía estar bíblicamente, una obligación bíblica, separado 7 días antes de trabajar en Yom Kippur. Vehatnan, ¿acaso no dice la Mishnah? Maskinin lo Kohen acher. Maskinin de la palabra tikun, me saquen. Arreglábamos, preparábamos otro Kohen, otro sacerdote. No vaya a ser que el sumo sacerdote tenga algún problema antes de Yom Kippur, justo antes de Yom Kippur, y a pesar de que estuvo separado 7 días antes de Yom Kippur, escúchame, tuvo un problema, está impuro y no puede trabajar en Yom Kippur. Entonces, Maskinin lo Kohen acher, teníamos otro Kohen preparado para reemplazar al sumo sacerdote, el Kohen Gadol, que no podía trabajar por alguna razón en Yom Kippur. Y la Mishnah nos dice separábamos.
Este segundo Kohen, que estaba preparado para trabajar en Yom Kippur, si tenía algún problema de Kohen Gadol, él, ¿dónde estaba su separación 7 días? No se separaba 7 días. La Mishnah no dice que había que separar 7 días al segundo Kohen. El primer Kohen sí, pero el segundo Kohen no, y de repente el segundo Kohen estaba en su casa, y lo llamaban, le mandaban un WhatsApp, no había WhatsApp o lo que sea, le decían, vas a tener que venir a trabajar en Yom Kippur. Pará, yo no me separé 7 días antes de Yom Kippur. Yo estoy acá preparado, listo para trabajar si el Kohen Gadol me necesita. O si hay algún problema con el Kohen Gadol y no puede trabajar, voy a trabajar yo. Pero yo no me separé 7 días. Y si todo lo que está escrito en los 7 días de inauguración es me'akev, tiene que ser en ese orden y esa forma, y de ahí aprendemos 7 días de separación, ¿qué pasa con el segundo Kohen que viene a reemplazar al Kohen Gadol? ¿Dónde están sus 7 días de separación? Vejitei, mamá meskinin mafrishin. Y si me vas a decir que cuando la Mishnah dice maskinin, preparamos, de la palabra tikun, en realidad quiere decir mafrishin, separamos, entonces al segundo Kohen también lo separamos 7 días. No puede ser. Eso no. ¿Por qué? Lisni hoy idi ve idi maskinin, hoy idi ve idi mafrishin. Que la Mishnah diga claramente, en los dos casos preparamos. Al Kohen Gadol lo preparamos 7 días antes de Yom Kippur. Y ahí quiere decir que al segundo Kohen también lo preparamos 7 días antes de Yom Kippur. O que diga ambas frases, en ambos casos, en los dos Koyanim, mafrishin, separamos. Pero ¿por qué en lugar dice mafrishin? Al respecto del Kohen Gadol dice mafrishin lifresh, separamos. Y al respecto del segundo Kohen dice maskinin, preparamos. Uno es separamos y otro preparamos. Quiere decir que el segundo Kohen no lo separamos, lo preparamos nada más. Esta es la pregunta que le hizo Reish Lakish a Rabbi Yochanan. Si vas a aprender de los 7 días de inauguración, vas a tener un problema con el segundo Kohen. El Kohen suplente, digamos, que está preparado, maskinin y no separado, no mafrishin, para trabajar en caso que el Kohen Gadol tenga un problema. Entonces, en ese caso, no se cumple a rajatabla, digamos, perfecto, la conexión con los 7 días de inauguración, donde ahí sí hubo una separación 7 días por un octavo día, pero en el segundo Kohen trabajando no hubo separación 7 días por un octavo día. Entonces, ¿cómo aprendemos de los 7 días de inauguración en donde tiene que ser un orden exacto y preciso? Y no se aplica. Omar Ley le respondió a Rabbi Yochanan. Ajá, interesante pregunta. El Omar me dijo Yalibla. Entonces, ¿vos de dónde lo aprendés? La respuesta de Rabbi Yochanan no fue decir, no, pero igual este y aquel. Me dejaste sin palabras. Entonces, ¿de dónde sacaste vos que el Kohen Gadol, de dónde aprendés vos que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, antes de Yom Kippur tiene que separarse 7 días? De Miluim, de los 7 días de inauguración, no podemos aprender. Hace 2 páginas enteras que estamos discutiendo esto. Y esto es solamente la opinión de Rabbi Yochanan. Para Reish Lakish se aprende de otro lado. Omar, Reish Lakish contestó, Mis Sinai. Lo aprendemos de la historia de la entrega de la Toira, del monte Sinai. Hoy vamos a ver solamente unas 3-4 líneas más para terminar nuestra página, Gimel Amud Beis, 3b, pero esto se discute ampliamente en 4a, Dale al Modal. Dios, mediante la clase que viene. Mis Sinai. Del monte Sinai aprendemos esto. Dixiv, por cuanto está escrito, de vuelta, no voy a explicar todos los detalles porque lo vamos a explicar ampliamente en la clase que viene. En Parshas Mishpatim, al final de Parshas Mishpatim, la entrega de la Toira es Parshas Israel. Después de la entrega de la Toira viene Parshas Mishpatim, un montón de leyes. Al final de Parshas Mishpatim, los últimos versículos de Parshas Mishpatim, hay una historia. Y esa historia nuestros sabios discuten, que justamente es lo que vamos a aprender, nuestros sabios discuten cuándo ocurrió esa historia. Si esa historia ocurrió antes de la entrega de la Toira, o esa historia ocurrió después de la entrega de la Toira. Entonces ahora vamos a citar algunos de los versículos de esa historia, final de Parshas Mishpatim. ¿Qué dice la Toira? Sí, está escrito. Vaishkoin kved Hashem al Har Sinai. Vaichaseu he'anan sheshes yamim. Residió la gloria de Dios sobre el monte Sinai. Claramente dice, sobre el monte Sinai. Vaichaseu he'anan, y lo cubrió la nube. ¿Qué es lo cubrió? ¿A quién? Hay 2 opciones. Al monte lo cubrió la nube sheshes yamim, 6 días. O a Moishe Rabbeinu, lo cubrió la nube 6 días. Vaikro el Moishe Bayom Hashvi, y lo llamó a Moishe el 7º día.
Entonces tenemos un versículo que empieza hablando del monte Sinai, termina hablando de Moshe Rabbeinu. Y en el medio del versículo tenemos Vayihaseihu, lo cubrió a él. ¿Y quién es él? ¿El comienzo del versículo monte Sinai o el final del versículo Moshe Rabbeinu? Voy a leer de vuelta el versículo para que quede claro. Residió la gloria de Dios sobre el monte Sinai, y lo cubrió la nube 6 días, y lo llamó a Moishe en el séptimo día. Vamos a analizar, dice Reish Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish y Reish Lakish son la misma persona. Está escrito está escrito que Dios llamó a Moishe en el séptimo día. ¿Qué son los 6 días anteriores mencionados en el mismo versículo? Lo cubrió la nube, a quien sea que fue, al monte o a Moishe, lo cubrió la nube 6 días. ¿De qué está hablando? Para Reish Lakish, que es quien está explicando este versículo, cuando la Torá dice lo cubrió la nube 6 días, se refiere a Moishe. La gloria de Dios estaba sobre el monte Sinai, sea lo que fuera que quiere decir. Había una nube que cubrió a Moishe 6 días, y al séptimo día Dios lo llamó. ¿Y qué eran esos 6 días que la nube estuvo cubriendo a Moishe? ¿Qué significan esos 6 días? Zebna Av. Esto es una construcción de un padre, que ahora explico qué es esto. Es una expresión clásica de los 13 atributos con los cuales se interpreta la Torá. Pero esto es una lógica general, ahora vamos a explicar, que toda persona que va a entrar en el campamento de la presencia de Dios, es decir, en el lugar más santo de la tierra, dentro, santos actorum, etc., requiere estar separado del resto del mundo, digamos, 6 días. Momento, antes de seguir adelante, una línea más, porque en la práctica la Mishnah dice Shiva Siamim, 7 días. Y acá Reish Lakish dice que son 6 días. ¿Cómo puede ser? Antes de entrar en esa pregunta, ¿qué significa Bna'av? Binyan Av. Hay diferentes tipos de Binyan Av. Binyan Amikas Bechot, Binyan Mishnek Suvim, una construcción de un versículo, una construcción de 2 versículos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros sabios recibieron como tradición que hay una lógica determinada que expresa un versículo. Por ejemplo, en este caso, hay una lógica determinada. ¿Cuál es la lógica? Que 6 días antes de digamos, charlar con Dios, 6 días antes de charlar con Dios, de ir a recibir las lujos y las tablas, 40 días y 40 noches, etc., 6 días antes de eso tenés que separarte. Esa lógica es una lógica general para toda la Torá. Entonces, el Kohen Gadol en Yom Kippur, el sumo sacerdote en el día de la expiación en Yom Kippur, 6 días antes de Yom Kippur. ¿Por cuánto? Yom Kippur significa entrar en el lugar más santo de todo el mundo. Santo Sanctorum Kodesh Kodoshim. 6 días antes tiene que separarse. Así como Moshe Rabbeinu se separó 6 días antes de charlar con Dios. Esto significa un Binyan Av. Traducción literal es una construcción de un padre. Av es un padre, pero la idea no es esa, sino que la idea es una lógica general de la cual aprendemos a todo el resto de los lugares en la Torá en donde hay que conectarse con lo más santo y qué sé yo, va a tener que separarse 6 días antes. Esto es lo que dice Reish Lakish. Aprendemos de Monte Sinai. Continúa en la última línea, Gimel Amud Beis, 3b, Ha'anan Shivatnan. ¿Acaso nosotros estudiamos en la Mishnah 7 días? ¿Cómo vas a decir que aprendemos de la historia de Moshe Rabbeinu, la entrega de la Torá, que tenía que separarse 6 días antes de conectarse con Dios? La Mishnah dice 7 días antes de Yom Kippur hay que separarse. ¿Cómo conectas una cosa con la otra? Mas Nisin, nuestra Mishnah, Rabbi Yehuda ben Beteirahi. Nuestra Mishnah que dice 7 días, está hablando, es la opinión de Rabbi Yehuda ben Beteira. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda ben Beteira? De Hayish le Tumas Beisoy, que está preocupado, y ahora pasamos a la primera línea nada más, de Daled Amud Aleph, de 4a, está preocupado por la Tumas Beisoy, por la impureza de su casa. ¿Qué significa la impureza de su casa? En muchos lugares donde la Gemara habla de Beisoy, su casa, su Ishtoy, se trata de su esposa. Hay una halajá, hay una ley, no importa todos los detalles ahora, que está prohibido tener relaciones con una mujer que está nida. Nida significa que tuvo su periodo menstrual y no fue una mikve, no tuvo un proceso de purificación, que ahora no importa, no es el caso explicarlo. No tuvo su proceso de purificación. Si el Kohen Gadol, por alguna razón, estuvo con su esposa.
Y no es que su esposa estaba nida, su esposa estaba pura, no había problemas. Pero en medio de la cuestión, ella vio sangre, es algo totalmente improbable, pero puede ocurrir. En medio de la cuestión ella vio sangre, entonces ella está impura y él también está impuro. Y esa impureza es una impureza de 7 días. Como cualquier persona que tiene relaciones con una mujer que está nida, a pesar de que cuando empezó la relación no estaba nida, pero por alguna razón ella vio sangre en el momento de la relación, cuando se dieron cuenta se separaron, etcétera, y toda una forma de separarse, no importa el detalle ahora, pero este Cohen estuvo con su esposa, está 7 días impuro y no va a poder trabajar en Yom Kippur, porque tiene que estar puro, totalmente puro, de todo tipo de impurezas. Entonces la viuda Ben Beteira dice, ¿por cuánto podría ocurrir que el Kohen Gadol vaya a estar con su esposa? Y esa impureza va a ocurrir, si es que ocurrió toda esta historia, que ella quedó impura en medio de la relación, etc. Esa impureza va a durar 7 días, entonces en lugar de separarte 6 días antes, como indicaría y aprenderíamos del monte Sinai, en lugar de separarse 6 días antes, que se separe 7 días antes, porque, de vuelta, la viuda Ben Beteira está preocupado por esta impureza que podría llegar a ocurrir con el Kohen Gadol antes de Yom Kippur. Si bien no terminamos toda la discusión, todo lo contrario, recién ahora empieza la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish sobre si aprendemos de los 7 días de inauguración o aprendemos de Monte Sinai. Esto justamente aquí al final de Gimel Amud Beis 3b es donde aparece esta segunda opinión. Hasta ahora estuvimos estudiando solamente Rabbi Yochanan. Es decir, que la historia de la separación de Yom Kippur 7 días antes de Yom Kippur, el Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur, se aprende de los 7 días de inauguración. Ahora empieza la lógica de Reish Lakish, se aprende del monte Sinai.